En el diario AS Colombia está con nosotros uno de los jugadores, yo creo que de esos jugadores picantes, de esos jugadores que pagan la boleta para uno ir a fútbol, independientemente del equipo en el que se esté jugando. Siempre hablar de Carlos Darwin Quintero es hablar de talento. Y es un placer tenerlo aquí con nosotros y conversar un rato con él agradeciéndole este tiempo. También con Mauricio Gómez allí en la ciudad de Pereira. ¿Qué tal, Carlos Darwin? Bienvenido, un gustazo. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, a usted por estar con nosotros este rato, Carlos Darwin, y muchas gracias nuevamente. Bueno, Carlos Darwin, empecemos por lo primero. ¿Cómo fue que empezó la carrera? ¿Cómo fue que empezó el sueño? ¿Cómo fue que empezó esa idea de ser futbolista? Bueno, yo creo que como la mayoría de los futbolistas empezamos en el barrio, empezamos con la idea de disfrutar el fútbol cuando éramos pequeños, que poco a poco se fueron dando las cosas, las condiciones, los anhelos para llegar a ser profesionales, pero como todo, fue algo difícil, muchos rechazos, muchas excusas por lo bajito que era. Bueno, me quedé bajito, pero, pero sí, cuando estaba pequeño me llegaron a decir que era muy chiquito, que no tenía la suficiente talla para poder jugar al fútbol, pero como, como guerrero y como alguien que quería salir adelante en ese deporte, nunca le hizo caso a ese tipo de palabras. 1,65 mide usted exactamente, ¿no? No, 1,67, no me quite dos. Sí, ya suficiente con la estatura. Ahora, no se preocupe, yo también mido 1,65, pero no soy tan talentoso como usted. Oiga, Carlos Darwin, ¿cuántos no, cuántas negativas recibió en su carrera antes de recibir el primer sí? Mira, yo me crié en un barrio de Cali y tuve el no del América, del Cali, de otros equipos no tan conocidos en Cali, pero como de cuatro, antes de que un equipo que se llamaba Barça Fútbol Club me tuviera en su equipo y ahí me formara esperando una oportunidad que me dieran otros equipos profesionales. ¿Y todos esos no fueron justamente por eso, por bajito? Sí, sí, te lo digo, yo pasé los filtros del Cali, pasé los filtros del América, hasta llegar a cierta parte y cuando ya había que definir la categoría, me decían que muy bueno, pero que no tenía la talla suficiente. Y de ahí pasa usted, Carlos Darwin, o cómo es esa llegada al departamento del Tolima. ¿Anduvo por Cooperamos Tolima? No, simplemente llegó al Deportes Tolima. ¿Cómo fue ese paso ya el salto al fútbol profesional? Mira, yo llego a pruebas gracias a alguien que quiero mucho, que para mí es uno de los mejores ojeadores del país, el profe Tucho Ortiz. Va a hace un partido, yo estaba en la escuela Barça Fútbol Club en Cali, hace un partido el profe Tucho y me escoge para ir a pruebas en octubre del 2003. Ya voy a pruebas al Tolima y de una me dice que sí, que me van a contratar para la juvenil y que me tengo que presentar el 3 de enero en Ibagué. Gracias a Dios esa prueba y ese proceso para que me escogieran en Ibagué fue muy rápido. Oiga, Carlos Darwin, pero usted nunca le pasó por la cabeza antes de esa llegada al Tolima, que seguramente ya le fue abriendo y despejando el camino, como nos cuenta, pero antes de esa llegada, ¿a usted le pasó por la cabeza que de pronto no iba a poder ser profesional? Sí, claro, muchas veces cuando vas a un equipo como el América, como el Cali, que por ahí ya en la última instancia te digan que no, como niño te, te liquida, pero gracias a Dios y a esa ambición y el deseo de salir adelante, nunca dejé vencerme. Pero nunca se le pasó por la cabeza otra cosa, digamos, bueno, si no soy futbolista, entonces me dedico a esto o aquello. ¿Qué decía? Si no es el fútbol, entonces ¿a qué me dedico? No, eso era lo difícil, que en la situación de no pobreza, porque gracias a Dios nunca pasé hambre, nunca pasé
de no tener que ponerme. Siempre, gracias a Dios, tuve todo eso en mi casa, pero sí sabía de que iba a ser difícil poder escoger una carrera para estudiar. Sabía que si no era futbolista tenía que ir a prestar servicio militar y era algo de lo que no quería hacer. Aunque tampoco a lo mejor por la estatura pasar a lo del servicio militar, pero Darwin, ese primer sueldo, ¿qué hizo con ese primer sueldo? ¿Qué experiencia tiene, qué recuerdo tiene de eso? El primer sueldo lo tengo muy presente, fueron 150.000 pesos. Me acuerdo tanto que con varios compañeros de la casa hogar nos compartíamos los tenis. Entonces un día se los ponía uno, otro día se los ponía otro. Entonces con los que estábamos en ese momento recibimos todos 150.000 pesos y nos fuimos al centro y cada uno se compró un par de tenis. Hablando de plata y hablando de esas cositas como de salarios y demás, el senador Camargo, ya para entrar en su etapa en firme en el Tolima, senador Camargo siempre tuvo fama en su momento de que, digamos, era muy responsable con la plata y demás, pero que tampoco en el Tolima se pagara mucho dinero en cuanto a sueldos, que había una limitación, digamos, salarial para poderle cumplir a todos. ¿A usted cómo le fue con el senador Camargo? Porque a pesar de eso, no hay un jugador, le digo, hasta hoy, que en estas entrevistas nos haya dicho algo malo del senador Camargo. Todos al final hablan muy bien de él. No, la verdad que el Tolima es un equipo muy responsable. Nunca en cuestión de sueldo te quedan debiendo, siempre se portan bien, pero a mí sí me pasó algo con el senador, que fue cuando me venden a Rusia. Nosotros nos vamos supuestamente con Juan Carlos Escobar en ese momento y vamos solo a ver cómo eran las instalaciones, cómo era el equipo. Nunca nos dijeron que el negocio ya estaba casi cerrado. Una vez que estamos allá, pues ya nos dicen cuánto nos vamos a ganar y todo, y pues te deslumbras del solo saber de que vas a ganar casi 10 veces lo que estabas ganando en Colombia. Entonces de una aceptamos y pues ya sabes que te dan una comisión cuando te venden a un equipo y esa comisión me llegó, pero no lo que me tenía que llegar. Después de los años yo ya me había regresado a Colombia, me habían comprado en México y en un partido de la selección, él viajaba y me lo encuentro y le digo, hey viejo, usted me ve esta cantidad de plata, ¿usted cuándo es que me la va a pagar? Me dice, no, mijito, usted ya ha agarrado mucha, ya deje eso así. Así que le quedó debiendo. Y hasta el sol de hoy, no, ya él dio eso por sentado y pues uno en ese tiempo no tenía mucho conocimiento de eso y firmas paz y salvo y ya no tienes nada que reclamar. Entonces, pero gracias a Dios todo lo que viví ahí en el Tolima, siempre voy a estar muy agradecido. Pero Carlos Darwin, te pregunto, si hubieras sabido que ese negocio ya estaba hecho a Rusia, ¿te hubieras ido al fútbol de Rusia o hubieras esperado un poquito a mirar otras oportunidades? Pues, ¿qué te puedo decir? Realmente, sin duda, cuando empiezas en esto, empiezas con el deseo de sacar a tu familia adelante y cuando me dicen la oferta, uf, creo que no se podía rechazar. Hay veces no te llega una segunda oportunidad. Yo creo que igual me hubiese ido, porque el que vino a Colombia por mí en ese momento y por Juan Carlos Escobar era el propio técnico. Entonces eso al final te daba confianza, pero se hizo así. Ya cuando nos dicen, nosotros ni siquiera llevamos toda la ropa, nada, cuando nos dicen allá, no, pues ustedes ya se quedan de una vez, pues sorpresa, pero pues al saber lo que uno se iba a ganar, ya todo cambió. Y avisarle a la familia, me imagino, ¿no? ¿Y cómo fue el tema de la adaptación, el idioma? ¿Cómo fue ese proceso? No, la verdad fue muy difícil, muchas lloradas, mucho, mu- mucho de qué aprender. Creo que cuando sales de tu país, más en esa época que no había
la comunicación que hay ahora, me comunicaba de vez en cuando con ellos por llamadas, por Skype. Entonces fue algo difícil, pero que a la vez forjó mi carácter, forjó el disfrutar el fútbol, me hizo entender que el dinero no lo era todo, porque así en ese momento yo decía, no, pues ya me están pagando bien, me quedo acá, y al final me di cuenta que el dinero no lo era todo, y por eso me regresé a Colombia en ese momento. ¿Pero usted toma la decisión de regresar a Colombia o fue como un acuerdo con el equipo? ¿Por qué fue que salió corriendo de Rusia? ¿Por todo eso que nos está contando o hubo algo más? Mira, cuando llego allá, llegas con la ilusión de hacer las cosas bien, por ahí al equipo no le va bien, al técnico que nos lleva lo sacan y llega otro técnico que por ahí no te tenía la consideración ni era el que te había escogido, y empiezo a no jugar, empiezo a ser suplente, a entrar 10 minutos, 15 minutos, y sentía que de ser la figura en Ibagué con 18, 19 años a ir a que no te metieran, a que te dieran 5 minutos, por ahí me causó mucha frustración. Y en su momento, cuando se acabó el torneo, les dije, no, yo por acá no quiero volver, yo me quiero devolver para Colombia, pero pues yo había firmado contrato por 5 años, imagínate. No, era desesperante la situación. Pero bueno, aparece en el camino el Deportivo Pereira. ¿Cómo fue el llamado? ¿Su manejador lo llamó o usted buscó al Pereira? ¿Cómo fue eso? No, en ese tiempo no había mucho lo del empresario. Yo me regreso a Colombia a las vacaciones y ya me tenía que presentar. Yo no quería, pero igual, por tener contrato, tenía que llegar allá otra vez. Nos citan en España a hacer la pretemporada. Cuando estoy en Barcelona, yo ya había hablado con el traductor. Había dicho que le dijera a la gente de allá que ya no quería estar ahí, que yo me quería devolver para Colombia, y ellos, no, pues tienes contrato, tienes que hacer la pretemporada con nosotros. Y de un momento a otro estaba en el hotel en Barcelona y no sé de dónde ni cómo la gente del Pereira consiguió el número y me habló a la habitación, que me querían, que ellos sabían pues de que no estaba pasando por buen momento, pero yo en ese instante lo que pensaba era, yo quiero regresar al Tolima, salí del Tolima, quiero regresar al Tolima, y llamé al senador, pues de él sí tenía el número de las oficinas, todo, llamé al senador y le dije, hey, senador, vea, yo me quiero devolver, eso, lo otro, y me dijo, no, mi hijo, usted ya gana mucho, yo no le puedo pagar todo lo que usted está ganando. No, senador, yo me voy por la mitad. No, si quiere venirse, yo le doy lo que usted estaba ganando. Le decía, no, senador, pero ¿cómo me va a dar lo que yo me estaba ganando si usted ya sabe cuánto estoy ganando? Me dijo, no, mijito, no. Y realmente eso me dolió bastante, que me haya cerrado las puertas, pero cuando pasan esas cosas así es porque Dios tiene eh, cosas mejores para uno, porque ahí te digo que yo les dije al Pereira cuánto ganaba, ellos me dicen, bueno, no podemos darte tanto, pero te podemos dar la mitad y hacemos que el equipo de Rusia te pague la mitad. Y al menos ellos tuvieron esa intención de que yo viniera al equipo, y eso fue realmente la mejor decisión que pude tomar. Darwin, ¿cómo fue esa negociación? ¿Es verdad que también Nacional estuvo en ese momento con posibilidades de llevarlo? ¿Usted estuvo a punto de llegar a Atlético Nacional antes de que llegara al Pereira? Bueno, yo vengo aquí al Pereira primero, me va muy bien en ese primer semestre. Lastimosamente al equipo no le va tan bien, pero en lo personal yo venía con ritmo, conocía el fútbol y pues no era que me fuera que se me hubiera olvidado jugar por un año que me había ido. Entonces, cuando yo llego, me va re bien, me toca presentarme al equipo de Rusia otra vez, y en ese segundo semestre entra Nacional, entra Millonarios, pero yo siempre he sido muy agradecido con la gente que me brinda la mano, y yo les dije, mi primera opción va a ser Pereira,
pero pues el pase lo quería cobrar el equipo de Rusia, lo que ellos habían pagado en ese momento. Ellos pagaron 1.650.000 en ese momento y ellos querían todo ese dinero. Pereira no tenía ese dinero, Nacional ofreció 1.500.000 y la gente de Rusia le dijo que no. Y de un momento a otro pues apareció el dinero aquí en Pereira y ya cuando Nacional quiso igualar lo que ellos querían, el Pereira dijo no, 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 te vienes para acá y yo le di mi palabra a la gente del Deportivo Pereira que si ellos ponían la plata yo volvía. Oiga, Carlos Darwin, pero ¿usted de dónde quería jugar? Uno, por supuesto, es un profesional, en el caso de los jugadores son profesionales y van a donde esté la plata y a donde se les llame, pero usted tenía en la cabeza en ese momento, hombre, qué bueno me llamaran de tal lado, de tal otro. No, no, te lo aseguro que en ese momento yo pensaba en que quería volver aquí al Pereira por la gratitud de que ellos, para mí fue como un rescate, ¿sabes? De estar en un equipo donde no me sentía bien, no me sentía valorado, donde por ahí el idioma, la cultura era muy difícil y como lo dije al principio, mi deseo era volver al Tolima, que era el equipo donde había debutado y todo, pero ellos no me dieron ese cariño que yo en ese momento necesitaba. Ya cuando llega Nacional y llega Millonarios, claro, te deslumbra, son equipos grandes, pero como yo en ese momento le dije al presidente que está en el Pereira, yo le dije, cómprame que ese dinero en diciembre lo vas a doblar porque yo no me quiero quedar en el fútbol colombiano. Yo en diciembre me voy otra vez. Y gracias a Dios, así como lo dije, así mismo pasó. Sí, sí, así pasó. Y antes de pasar a ese punto de México, en ese momento, en esos años, Carlos Darwin ahora es muy popular, pero en esos años ibas al psicólogo, tenías un coach. Lo pregunto porque es que no es fácil estar lejos, estar aburrido en un país, no adaptarse, tampoco gozarse el trabajo, sino al contrario, como decías, pues estabas muy aburrido, estabas como en una prisión estando en Rusia. ¿Tenías esa ayuda profesional o eso en esa época era, mijo, aguantes el trote? No, tú sabes que los que venimos de esa época, esa generación, nos tocó palo venteado, era aguantarse, no quejarse, no había mucha información ni muchos psicólogos deportivos en ese momento, a uno le tocaba lidiar con todo eso. Ahora es que gracias a Dios han surgido y están ese tipo de personas que ayudan no solo a los jugadores, sino a toda la persona que lo necesita, pero antes le tocaba a uno salir adelante. Te pongo en contexto muchas cosas. Cuando entrenaba en el Tolima, que era con 16 años, 17 años, me subían con la profesional y te daban patadas, te daban puños, y no cualquier clase de patadas, te levantaban. ¿Y qué tenías que hacer? Levantarte, sacudirte y dale, que eras pelado y no podías decir nada. Ahora a los jóvenes no los puedes tocar, los miman, tienen todas las comodidades. Entonces, te digo, gracias a Dios que siempre me ha cuidado y me ha tenido para grandes cosas que me hizo fuerte en ese momento para hoy estar donde estoy. Darwin, antes de seguir obviamente en ese recorrido y hablar de lo que se vino después por fuera, quería preguntarle qué significa para usted ser ídolo en una institución como Deportivo Pereira, que en su momento no había sido campeona y bueno, ídolo, un goleador campeón que levante copas, pero un ídolo de un equipo que no es campeón, ¿qué siente? Porque la verdad el amor y el cariño de la gente en Pereira por usted es muy grande. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Esta hinchada para mí es una de las mejores, se lo han demostrado al equipo más cuando estuvieron en la mala, porque en las buenas cualquiera es hincha, para mí ese es mi concepto, en las buenas hasta el que no es hincha va al estadio nomás porque está lleno y porque quiere disfrutar de un espectáculo, pero esta gente siempre ha estado ahí y cuando yo llegué
a mi segundo periodo, porque los primeros 6 meses me fui y volví, me hicieron sentir como si yo hubiese salido de aquí, como si yo hubiese hecho todas las inferiores aquí, la gente en la calle, eh, es más, no me dejaban caminar. Entonces ese cariño yo siempre lo tuve guardado y siempre decía que cuando volviera a Colombia quería volver a vestir esa camiseta por su afición, por lo grande que es. Además, vivir en Pereira es muy sabroso, ¿sí o no, Carlos Darwin? No, la verdad sí, el clima, todo queda cerca, la gente, entonces todo hace que tú estés tranquilo y tengas una comodidad tremenda. Claro, total. Bueno, Carlos Darwin, antes de seguir con el paso a México, cuando uno encuentra o cuando uno busca mejor su cronología, encuentra que antes del paso a México llegó un interés del fútbol italiano y que estuvo ahí como en carpeta con la Lazio. ¿Qué tanto fue eso? No, eso fue verdad, pero gracias a Dios siempre he sido alguien de palabra. Para mí, la palabra tiene más valor que cualquier contrato. Nosotros en ese 2008 jugamos finales aquí en el Pereira y se terminaron el 20, no, el 17 de diciembre. Fue el último partido de cuadrangulares que jugamos aquí. Estaba la gente de Santos Laguna, me acuerdo tanto, no sabía ni dónde quedaba, ni conocía nada del fútbol mexicano, solo por ese momento Calero, que en paz descanse, Chitiva y Aquivaldo, que estaban en Pachuca, del resto no sabía nada más. Ellos vienen, me dicen que me quieren, que me querían llevar, que mi fútbol era casi igual a el Chucho Benítez, que en paz descanse, y él se había lesionado de la rodilla y querían que su reemplazo fuera yo. Entonces, cuando me ponen la oferta sobre la mesa, yo digo, wow. Aparte, en ese momento el equipo no estaba pasando por un buen tiempo financiero y sabía que la venta mía en ese momento podía ser de que a todos los compañeros les pagaran el diciembre para pasarlo bien, y más por la temporada que habíamos hecho, era justo que entonces decido, o digo, muchas veces le toca sacrificar a uno algo de dinero. Aquí, habiendo hecho las cosas bien, habiendo sido el segundo goleador del torneo, en ese año me escogieron como el mejor jugador de la liga. Cuando voy a negociar mi porcentaje me dicen que no, que si me quiero ir, que lo deje. Ay, y yo les dije, bueno, yo le doy gracias a Dios, pero ese dinero que ustedes no me quieren dar, yo lo voy a recuperar, lo voy a triplicar, pero todo bien. Uno con la gente que se porta bien, uno no hace esas cosas. Y les dije, yo le firmo a Santos. Ya estando en Barcelona íbamos a jugar contra la selección Cataluña y me llaman al hotel la gente de la Lazio. Entonces que no, que ellos querían contar conmigo, que ellos hacían lo que fuera, y yo les dije, miren, yo ya firmé contrato con el Santos Laguna, si ustedes me quieren ya tienen que arreglar con ellos. No, pero ¿cómo así? Tú aún no estás allá, no viajes para allá, desde Barcelona te vienes para acá. La gente de Santos como loca llamándome al hotel, no, 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 nosotros no queremos hacer nada contigo, te queremos es a ti, nosotros no necesitamos plata. Entonces yo les dije, a ver, tranquilo, yo ya firmé con ustedes, ya les di mi palabra, y yo el 2 de enero estoy en México. No, pero de verdad, ellos incluso mandaron un emisario a Cali para que cuando yo llegara de Barcelona el emisario estuviera conmigo. Yo les dije, confíen en mi palabra, que para mí la palabra tiene valor, yo no me voy a ir para ningún lado. Y así fue. Creo que la Lazio le envió una oferta al Santos Laguna por 7 millones y ellos habían pagado 4,5
al Pereira y ni por eso me quisieron vender en ese momento, imagínate. Tremenda historia, Carlos Darwin, pero entonces, si nosotros tituláramos esta entrevista como rechacé a la Lazio o al fútbol italiano por el fútbol mexicano, estaríamos en lo cierto, ¿cierto? Más que rechazar, no digo eso porque a quien no le hubiese gustado ir a la Lazio, ¿sabes? Fue un compromiso que yo ya había adquirido y por más de que vengan otras personas y te quieran poner, desequilibrar, no puedes hacer eso. Cuando tú adquieres un compromiso, es un compromiso. Si el Santos hubiese querido, me hubiesen vendido, yo hubiese acabado en la Lazio, pero te digo, nadie puede rechazar, pero cuando tú adquieres un compromiso, tienes que cumplirlo. Y se imagina que hubiese sido del Carlos Darwin si hubiese, de hoy, si hubiese aceptado esa oferta del fútbol italiano. Solo Dios sabe qué hubiese podido pasar, quizás no hubiese tenido la carrera para mí exitosa que he tenido, porque fueron 6 años en Santos, 4 años en el América de México, 5 años en Estados Unidos. Entonces, quién sabe si hubiera ido a la Lazio, no me hubiera adaptado, no me hubiera ido bien por muchas cuestiones, ¿sabes? Solo Dios sabe lo que hubiese podido pasar, pero pues estoy muy feliz y muy contento de la carrera que he podido hacer. Ha sido espectacular, Carlos Darwin. Y decía hace un ratico, hace unos días, decía Juan Fernando Quintero que hay que valorar también a quienes han triunfado en este lado del mundo y que no todo es el fútbol europeo. Y decía, algunos triunfamos acá y somos muy felices habiendo triunfado en el continente americano. Y te lo aseguro, mira, yo estuve, estando en México, tuve muchas ofertas para ir para Europa, pero siempre con la condicionante de que tenía que bajarme lo que estaba ganando en México. Y pues cuando tú llegas a un nivel de salario para volver a empezar, pues para mí no merecía la pena, por más de que fuera España, Italia, Inglaterra. Hoy eso nadie lo sabe. El único equipo que yo en su momento le pedí a la directiva de Santos, que fue en el 2012, entre 2012 y 2013, fue la Lazio, fue el Inter de Milán, que ellos querían llevarme, pero como no tenía pasaporte comunitario, querían un préstamo para ver cómo me iba y ahí sí comprarme. Y pues cuando tú eres figura de un equipo, por lo general nunca te dejan salir a préstamo. Entonces, y fue el único equipo que yo le dije al presidente de Santos, le dije, hey, es el Inter de Milán, déjame ir, es una oportunidad que no vuelve a pasar. Y me dijo, no, pero yo como con un millón de euros que me están dando por tu préstamo, ¿cómo consigo otro jugador de tus características? ¿Cómo consigo un jugador para suplirte a ti? Igual tú sabes que nuestra institución no necesita dinero. Me dijo, más bien te renuevo 2 años más. Entonces, oportunidades para ir a Europa, gracias a Dios, no me faltaron, pero llega un momento en que si pones en la balanza todo tu alrededor y decides no hacerlo. Bueno, tremendo, nos estamos dando cuenta que estuvo también cerca del Inter de Milán, nada más y nada menos, Carlos Darwin. Pero fue una bendición, fue una bendición absoluta el fútbol mexicano, porque te convertiste en una figura rutilante. Eras el mejor jugador del fútbol mexicano y fuiste el mejor jugador del fútbol mexicano, creo que todo el tiempo mientras estuviste en Santos y en algún momento también estando en América. Sí, como te digo ahorita, Dios sabe y Él tiene el destino de uno, lo tiene escrito. El ir a México me dio realmente todo. Hoy soy muy recordado en México, aún así haya salido del país hace mucho, yo voy y todo el mundo se acuerda de mí. Entonces creo que algo bueno hice para que las cosas sean así. Y abrió puerta de selección también, ¿no? Sí, mira, yo empiezo a ir a la Selección Colombia desde aquí de Pereira.
empiezo a ir y ya pues muchas veces tú no sabes si ir a la selección Colombia es por tu nivel o por qué, porque como tú lo dices, en mucho tiempo estuve en gran nivel en Colombia y parecía que el fútbol mexicano no era un fútbol adecuado ni que generara expectativa para estar en la selección Colombia. Sí. En la selección Colombia, ¿qué tan difícil es, que tocó ese tema, qué tan difícil es posicionarse? ¿Qué tan difícil es ganarse un lugar ahí? Yo vuelvo y lo digo, eso siempre va a ser gusto del técnico. Puedes tener un nivel impresionante, puedes hacer 1000 goles en tu club, pero si el técnico en su momento de la selección no encajas en la forma en que él quiere que juegue el equipo o tu fútbol no le gusta, no te va a llamar. Y vemos muchos casos de jugadores que destacan en sus equipos, que son figuras de muchas ligas y no los llaman. Hay algunos jugadores que por ahí no son regulares, no son figuras en equipos, pero son del gusto del técnico y los tiene en cuenta. Entonces, para mí, yo que tuve esa experiencia, me quedó que no porque tú seas figura en tu equipo vas a estar en la selección Colombia. Claro, claro. ¿Qué técnico le tocó en la selección Colombia y cuál creería que no terminó como como vos decís, de gustarle completamente tu fútbol? Para mí, Peckerman, pues yo tuve en el proceso para ir a Brasil, yo estuve de las, creo que son 18 convocatorias, 18 partidos, yo estuve en 14, 15 de esos 18 y al final no terminé yendo a Brasil. Y desde ese entonces, desde mi última llamada, que fue cuando nos clasificamos contra Chile, nunca más volví a recibir un llamado y estuve en buen nivel en México en ese tiempo. Entonces, creo que, como lo digo, cuando tú no eres del gusto del técnico que está en la selección, es muy difícil que te llamen. O sea, no estar en la rosca. ¿Siente que de pronto había rosca en ese momento y usted no estaba en esa rosca? No, más que rosca, vuelvo y lo digo, son gustos. Y entre los gustos, como se dice jocosamente, los colores. Entonces, nada, no digo que los que llamen muchas veces no lo merezcan, pero te duele cuando ves que, que tú por lo que estás haciendo en tu equipo, en tu club, no estás ahí. Y, y es eso. Vuelvo y le digo, entre gustos no hay disgustos y él es el que tiene la potestad de decidir quién llega y quién no. Total, total, y eso es absolutamente respetable, Carlos Darwin. Sin embargo, pues en la selección en aquel momento no había mucho jugador como usted, ¿no? De pronto Cuadrado, que en su época de extremo era así encarador, pero de resto no había muchos más jugadores así picantes, habilidosos, rápidos como usted. No, te lo digo, te voy a contar algo que, que, que no, pues solo la gente cercana a mí sabe. Para ese partido de Chile que nos clasifica al Mundial de Brasil, toda la semana previa yo había sido titular, estaba en el primer equipo que iba a jugar ese partido por la banda derecha. Y en los dos últimos entrenamientos me sacan. Y yo, bueno, pues de ser titular me sacan de suplente y puedo ir. Cuando el día anterior me dice, Darwin, no vas a ir ni de suplente, vas a la tribuna. No, pues eso es un masazo. Eso es un masazo que hasta el día de hoy el único que sabe el por qué no me volvió a convocar pues es el técnico, pero cuando tú eres habitual y que de un momento a otro te dejen de llamar, dolió y dolió bastante y no culpo a los que en su momento llamaron, que fue a Ibarbo, que no había estado en el proceso, a Carbonero,
que hablo de los que estuvieron en mi posición, que no hayan estado en ese proceso, porque pues también llegaron a ver Balanta, que no haya estado en ese proceso. Y tú dices, pero ¿cómo? Si supuestamente los que van son los que venían del proceso. Entonces, todo ese tipo de cosas te hacen preguntarte muchas veces, y seguro que a muchos jugadores que en este momento están en buen nivel y no lo llaman, se preguntan, ¿qué más tengo que hacer para poder recibir un llamado? ¿Usted llamaría hoy, por ejemplo, a un Dairo Moreno a la selección? Como lo digo, a la selección, tú haces en tu club lo mejor para aspirar a llegar a la selección, y Aero se cansa de hacer goles. Y si vemos selecciones de otros países, llaman jugadores grandes. No es que estén en buen nivel, los llaman. ¿Por qué? Porque van los mejores. Pero como lo digo, nuestro seleccionador tiene gustos, tiene ya prácticamente una base de los que él confía, y, y hace eso. Pero para mí, Dairon, no solo ahorita, hace rato merecía estar en la selección. No se cansa de hacer goles. La edad está en la cédula, porque ese es un monstruo. Entonces, por lo que hace, yo lo llamaría. Estando en el América, en ese gran momento que tuviste con América, ¿te ilusionaste a pesar de la edad, a pesar de haber ya terminado tu carrera internacional y estando aquí en el fútbol colombiano nuevamente? ¿Te ilusionó de pronto algún llamado? Porque creo que la prensa y algunos de los hinchas lo pedían. Siempre, siempre. Para mí, ponerse la camiseta de la selección es el máximo logro. Puedes jugar donde sea, pero ponerte esa camiseta es el orgullo más grande. Ahorita aquí tenemos a Julián Bazán, el central, que va a la sub-20, y yo lo despedía el lunes, que se iba para concentración, y yo le decía, hermanito, disfrute esos momentos, que ponerse esa camiseta, así sea en la selección de jugar bolas, es especial, la verdad, porque ponerte ese escudo en el pecho y cantar ese himno es algo que siempre valoras. Y cuando estás jugando, le decía, cuando empezamos desde niño este deporte, el primer anhelo es, quiero jugar en la selección Colombia. Entonces, siempre mientras uno esté activo, es el sueño que uno tiene. Bueno, para continuar con el tema de su carrera, este recorrido que hemos venido haciendo para también un homenaje a un jugadorazo como usted, Carlos Darwin, y su bonita carrera. Bueno, usted va a Estados Unidos, está, creo que son 2 añitos en los Estados Unidos, va al Minnesota, luego va al Houston Dynamo y termina llegando a la América, pero no de México, sino de Colombia. ¿Usted era hincha o es hincha del América? ¿O me equivoco? Sí, yo abiertamente siempre lo he dicho que soy hincha del América, y una de las cosas que quería era jugar en el América. Gracias a Dios se dio la oportunidad, porque mucha gente se enoja porque digo que no soy hincha del Pereira. A ver, Pereira significa más que ser hincha. Para mí Pereira, de lo que me ha dado, lo llevo en el corazón, la gente, la institución. Y el América es ese equipo de cuando yo estaba niño en Cali, veía, soñaba en algún momento jugar en ese equipo, y es diferente lo que siento por el América. Siempre lo he seguido, me parece que es de esos equipos que, que enamoraban en su momento por su fútbol, y nada, gracias a Dios pude cumplir ese sueño y cumplírselo a mi papá, que es más hincha de la América que mejor dicho, de hueso colorado. Pero miren que ponle un partido Pereira América, él me dice, no, hoy que pierda la América, a mí no me importa hoy que pierda, porque yo quiero que usted gane. Igual uno cuando está en un equipo siempre quiere lo mejor, y siempre he querido lo mejor para Pereira. Sí, antes de Mauro, quiero agregar esto, esta pregunta, Carlos Darwin, ¿fue el paso que esperabas por América? ¿Fue como te lo soñabas desde niño, desde joven? Como todo, ¿no?
Estuve momentos muy, muy buenos, por ahí otros que por querer hacer más se hace menos cuando uno es algo que a pesar de la edad vas aprendiendo, cuando no estás al 100 no te metas porque la gente no se está dando cuenta de eso. Muchos partidos con América jugué lesionado y eso hace que no rindas como la gente espera y lo ven de otra manera, ¿no? Pero ellos no saben que tú estás forzando tu cuerpo para poder estar. Entonces, en ese año que estuve, la verdad la pasé increíble. Creo que eh, fui en los dos torneos el mejor asistidor, el que más generó chances de gol para el equipo. Entonces, por ahí la espinita de que en los cuadrangulares no nos fue tan bien, pero para mí creo que hice un buen papel. Carlos Darwin, ¿y qué fue lo que pasó? Porque con todo y eso, muchos no contaban con su salida de América. ¿Dónde estuvo el teléfono roto? Se habló mucho de su salida. ¿Realmente qué fue lo que pasó? Vuelvo y lo digo, son gustos técnicos. En ese momento estaba Lucas, me dicen que él quería otro tipo de extremos y yo no soy ni de entrar en polémica ni de ir a chocar con nadie, simplemente acepté eso y dije, bueno, si el técnico que está no siente que yo pueda brindarle lo que él necesita, yo doy un paso al costado y tan fácil como es. Claro, claro, hay que respetar aunque no se comparta la decisión. Ahora, Carlos Darwin, hubo un momento donde tuviste una celebración, donde hiciste como un gesto como de una llamada. Algunos relacionaron eso con una llamada que no se dio del América para volver estando ya en otro equipo. ¿Fue así o explícanos qué fue lo que pasó ese día que muchos no sé si tergiversaron el gesto? Mira, más que para volver, yo pedí eso, que el técnico que estaba en su momento, que era Lucas, antes de tomar la decisión de no seguir, me llamara y que él mismo me dijera qué era lo que pretendía y que me diera esa oportunidad de yo decidir si quería luchar o no por un puesto. Entonces, no sé qué habrá pasado, si no le habrá llegado la comunicación a él de que me llamara, pero nunca recibí esa llamada. Entonces, simplemente ese día se me vino a la cabeza. Mucha gente se enojó porque celebré el gol, pero como lo digo, a la América, a su hinchada que es grande, les tengo mucho respeto. Y nada, ya todo quedó ahí y el fútbol uno siempre tiene que seguir para adelante. Como tiene que ser. Carlos Darwin, ¿ves al América ahora que está metido, liderando el campeonato y parece que va bien? ¿Lo ves siendo campeón, sinceramente, o al menos como con el corazón de hincha quieres que sea campeón? Te lo digo, yo lo veo fuerte, viene haciendo las cosas bien, no por nada están de líderes. Ojalá todo lo que han hecho por los amigos que dejé ahí puedan consumarlo con el título. Igual, ahí se metió el Tolima, se metió el América, entonces ojalá en uno de esos dos salga el campeón. Darwin, ¿cómo ve a los veteranos? Hablábamos ahorita de Dairo, pero es que es Dairo, es Darwin, es Rodallega, es Ospina, es Teo, es Vaca, la rebelión de los viejos muy vigentes y marcando diferencia en el fútbol colombiano. No, creo que la calidad cuando la tienes no se pierde, incluso cuando te retiras. Y creo que eso es lo que como dicen los veteranos, han estado haciendo. Por algo somos esos jugadores que duramos muchos años en el extranjero. Tú ves Vaca los años que duró, Ospina los años que duró, Juanfer, mi persona, Rodallega. Entonces, creo que toda esa experiencia y todo ese fútbol lo pones a disposición de tu equipo y por más de que ya no tengas la velocidad, ya no tengas esa forma en como ahora se corre en el campo,
te sabes parar bien, te sabes mover bien, sabes encontrar los espacios y eso te da la posibilidad de sobresalir. Carlos Darwin Quintero con nosotros en AS Colombia, ya para ir redondeando, pero agradeciéndole mucho su tiempo, su generosidad con nosotros aquí en la ciudad de Pereira. Yo aquí desde Bogotá, muy complacido por esta conversación, Carlos Darwin. Usted, le voy a hablar, porque ya Mauricio le habló de los veteranos, yo le voy a hablar de los jóvenes. Yo no sé, yo al menos lo veo. Y cuando uno hace comparaciones, dicen que son odiosas, pero cuando son comparaciones entre cracks, entre jugadores con talento, yo creo que odiosas no son. ¿Usted ve en Marino Hinestrosa cositas del Carlos Darwin de hace 10 ejemplo? La verdad sí, le veo esa rebeldía de siempre buscar el uno contra uno, de siempre ir hacia adelante. Entonces, para mí es uno de los jugadores que está próximo a salir y ojalá tenga y esté rodeado de gente que le ayude a, a esas conductas que tiene, mejorarlas, porque en el extranjero esas cosas no te las perdonan ni te las dejan hacer. Entonces creo que tiene que mejorar en ese sentido para ser más grande de lo que está haciendo. Creo que el fútbol lo tiene, la capacidad la tiene, pero para consolidarte y para tener una carrera exitosa, más que nada en el extranjero, porque ya ha demostrado aquí en nuestro fútbol de que tiene buen nivel, siempre hay detalles que mejorar. Sí, decía hace poquito Johan Arango, ese muchacho vale mucho más de 5 millones de dólares, pero muchísimo más. Bueno, vamos a ver en qué termina esa carrera que ha empezado también para Marino Hinestrosa. Carlos Darwin, ¿cómo pinta? No me puedo ir sin preguntarle, ¿cómo pinta el Pereira de Rafa Dudamel para lo que viene, el equipo que van a armar? ¿Está usted entusiasmado con Rafa y con lo que puede venir para el Pereira el próximo semestre? Por lo que vivimos en el último tramo del torneo, nos da para ilusionar, nos da para saber de que vamos a ser un equipo competitivo. Yo hablé con los muchachos y les dije que el torneo no lo habíamos perdido contra Medellín, que había sido un cúmulo de muchas fallas durante todo este torneo y que sabíamos que para el siguiente, con la base y con todo lo que se ha venido trabajando con el profe Dudamel, vamos a ser contendientes y que hay que pensarlo así. Mentalmente tenemos que ser fuertes para mantener la calidad y saber de que no nos podemos quedar otro semestre por fuera de la fiesta grande. Muy bien, no sé si a Mauro se le queda una ya para despedirlo. Sí, rematando a Steven frente a ese tema, simplemente como para ilusionar al hincha del Pereira, ¿sí ha llegado a imaginar levantando la liga, la Copa de la Liga con Deportivo Pereira? La verdad que sí, es una de los sueños y de los anhelos que tengo, pero hay que construirlo con trabajo, con dedicación y esperamos que el torneo que viene darle ese regalo a la gente y saber de que, como lo dije ahorita, con el equipo que terminó y como se dieron las cosas, te da para ilusionarte. Carlos Darwin, un tipazo siempre, un jugadorazo, de verdad que no se lo digo porque nos haya dado la entrevista, pero de los jugadores que uno siempre está feliz de que esté en la cancha, Carlos Darwin Quintero. Así que un abrazo, muchas gracias, felicitaciones por su bonita carrera y que sean muchos años más. Tiene 37 y ya los 30 son los nuevos 20, así que le queda mucho por delante. Abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Carlos Darwin Quintero, aquí en AS Colombia.